Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Daniel Baena Fragoso y les doy la bienvenida a esta sesión síncrona de la segunda semana del módulo 9, unidad 3. Antes de comenzar, quiero recordarles que es muy importante que para esta sesión pues hayan ustedes analizado y revisado la bibliografía que nos proporciona la plataforma y que nos apeguemos a lo largo de toda esta sesión a las reglas de comunicación de Netiqueta, de comunicación de espacios virtuales, para que podamos tener un diálogo respetuoso, fluido, práctico y concreto. En esta sesión vamos a hablar acerca del sistema político mexicano. Concretamente vamos a hablar sobre el gobierno de nuestra nación, sobre la sociedad civil y las estructuras del Estado. También voy a compartir con ustedes una infografía, la cual resume los principales contenidos de esta semana. Posteriormente vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas, a terminar con las conclusiones y los avances de la próxima semana. Ahora permítanme compartir con ustedes nuestra presentación. El nombre de nuestro módulo 9 es Sociedad Mexicana Contemporánea. La unidad 3 es sobre el sistema político de México. Como ya les mencioné, mi nombre es Daniel Baena Fragoso, soy su asesor virtual, radico en la ciudad de Cuernavaca, soy licenciado en Educación con maestría en Ciencias del Desarrollo Humano. El propósito de esta semana es que ustedes analicen el sistema político mexicano como organizador del complejo social, la macroestructura de nuestra nación, que regula los aspectos socioeconómicos, culturales y políticos de todo el país, de todos los ciudadanos. Ustedes pudieron observar en el temario, se desglosan temas relacionados con el gobierno, la sociedad civil y el Estado. Y para esto me gustaría presentarles el material de apoyo que compartí con ustedes previamente en el foro de novedades. Y si no, bueno, también en la invitación para esta sesión se les hizo llegar el enlace para que ustedes puedan visualizarlo o descargarlo. Tenemos aquí nuestro temario sobre los principales puntos que se tocaron a lo largo de esta semana en la bibliografía proporcionada por la plataforma. Tenemos aquí los objetivos principales, tanto de esta unidad como también de la actividad integradora. Y mediante esquemas e ilustraciones, un mapa conceptual y un cuadro comparativo, podemos resumir los principales conceptos que se abordan en esta semana y en esta unidad, concretamente lo que está relacionado con la estructura sociopolítica de los Estados Unidos mexicanos, la forma de gobierno, los fundamentos jurídicos, políticos, filosóficos y sociales en los cuales se sustenta nuestra forma de gobierno, nuestra nación y nuestra constitución, también los referentes legales contenidos en la Constitución Política de 1917 y tenemos aquí un esquema que nos ayuda un poco a comprender y a visualizar la forma en la que se estructura el Estado mexicano y cómo se representa la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero a los 3 niveles. También tenemos por aquí el área de competencia de cada uno de los 3 poderes de la Unión, del poder ejecutivo, del legislativo y judicial. Tenemos sus atribuciones, sus obligaciones y las funciones que desempeñan y también las áreas de influencia que van a tener.
Se mencionan también los artículos constitucionales que fundamentan estas estructuras, tanto la división de poderes de la República Mexicana, como también la estructura de su forma de gobierno. Y como vemos en el apartado, hay uno que habla sobre la sociedad civil y se rescata principalmente los derechos ciudadanos de los mexicanos, los cuales se encuentran contenidos principalmente en el apartado de las garantías individuales. Y aquí podemos ver esta división, esta clasificación de las garantías individuales en individuales, sociales y de los pueblos, en donde se encuentran contenidos, concretamente los artículos donde se manifiestan, donde se presentan, y sobre lo que versa cada una de esta clasificación. Ustedes pueden observar esta infografía, pueden descargarla, hacer uso de ella, porque les va a ser de mucha utilidad para desarrollar su actividad integradora de esta semana y también para contestar su cuestionario formativo. Regreso con la presentación. Tenemos aquí brevemente resumido la forma de gobierno según la Constitución de 1917 y sus regulaciones gubernamentales. A pesar de que existe el antecedente de la República Mexicana desde 1824, con 2 breves intervenciones, pero bueno, esos son los antecedentes legales. Ha cambiado, se ha modificado la forma de gobierno, tanto el régimen republicano, también como el sistema administrativo, y vamos a ver nosotros en los contenidos de esta semana cuáles fueron estos cambios y actualmente en qué artículos se sustentan esta actual forma de gobierno y cómo está estructurada. Tenemos aquí las principales disposiciones de la Constitución de 1917, en lo que respecta a la división de poderes. Esto se encuentra contenido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ilustración podemos observar de manera más amplia lo que ustedes tienen ya en la infografía, que son los elementos los cuales se sustenta ideológicamente y políticamente nuestra república como una república representativa, democrática y laica. Estos van a ser atributos del Estado mexicano. Tenemos aquí los principales contenidos del artículo 41, lo que establece el fundamento también de todo el contenido de la Constitución de 1917, destacando de alguna manera que es una expresión de la voluntad del pueblo de México constituirse en una república por medio de los poderes de la Unión. Y vamos a observar todo el desglose de la estructura republicana en cada uno de los elementos que van a ser componentes de nuestra nación, como una patria soberana, como defensora de los derechos de los ciudadanos, con una división de poderes, dividida o administrada en un sistema federal representativo, con todas las instancias legales e institucionales que se desprenden de ella. También tenemos la parte que nos habla sobre la estructura del Estado mexicano, desde la parte constitucional, la parte jurídica, la parte federal, la parte democrática. Tenemos también la parte que habla sobre los derechos ciudadanos. Esto, viéndolo de manera muy general, nosotros, o ustedes mejor dicho, dentro de la plataforma lo abordaron por temas, abordaron la parte del gobierno, de la sociedad civil y del Estado mexicano, que es lo que vamos a ver nosotros ahorita. En lo que respecta a la parte política, tenemos lo fundamental de cómo se organizan los ciudadanos para manifestar la voluntad mediante los partidos políticos.
Y hasta aquí, hasta esta parte, tendríamos englobados los temas del Estado mexicano y del gobierno. Y tenemos por otro lado el tema que nos habla sobre la sociedad civil. De la sociedad civil van a destacar 4 temas bien importantes, que son los movimientos de la sociedad civil, son los acuerdos internacionales, concretamente el Tratado de Libre Comercio, la participación de las asociaciones religiosas como parte de la, como parte influye o incide en el pensamiento y en la cultura de la ciudadanía, no como un elemento político, sino como una parte de las expresiones culturales e ideológicas de la nación. Y por último, vamos a tener también el papel que van a jugar los medios masivos de comunicación. Concretamente, hay un apartado por ahí que habla sobre el papel que estos tuvieron en la transición de la democracia en el año 2000 y la alternancia del poder a partir del año 2000 hasta la fecha. Y tenemos aquí dentro de los movimientos de la sociedad civil 2 muy importantes que van a ser el movimiento estudiantil de 1968, en donde queda destacada la gran inconformidad social y política de la ciudadanía, de la población, y concretamente en los sectores más desfavorecidos, los trabajadores, las amas de casa, los estudiantes y todos aquellos que se sentían invisibilizados ante el aparato gubernamental existente en aquella época. Posteriormente tendríamos que hablar nosotros o retomar el tema de los acuerdos internacionales y concretamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque el segundo movimiento de la sociedad civil que se va a mencionar es el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tenemos por acá, en esta parte, que entre 1992 y 1993 se dan fuertemente unas negociaciones entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para establecer un área comercial en el norte del continente, en el cual se acordaran convenios de intercambio de mercancías, donde también se firmaran acuerdos para la implementación de políticas públicas relacionadas con la producción de recursos naturales, de materia prima, de políticas de incentivos económicos para la población y que pudiera haber un intercambio de mercancías pues más o menos estandarizado y de manera, pudieran circular de una manera libre entre estas naciones. Esto obviamente haciendo acuerdos de intercambio comercial que afectaron la legislación aduanera, que han influido en muchas de las tomas de decisiones en nuestro país desde 1993. Entró en vigor el 1 de enero de 1994 y que ha significado la entrada de México al sistema político y económico neoliberal. Consecuencia de esto, tuvimos el segundo movimiento de la sociedad civil, que se menciona, que es el levantamiento armado del ZLN, el cual va a ser un movimiento de protesta diciendo, bueno, como una voz que está en contra de esta situación, que va en contra de la determinación autónoma de los pueblos y que aplasta en mucho los derechos del campesinado, del trabajador proletariado y sobre todo, pues, de los grupos más desfavorecidos dentro de nuestra nación. Concretamente tiene un carácter profundamente indigenista. Como mencionaba también, se mencionan las asociaciones religiosas que desde 1993 tienen una participación como entidades jurídicas dentro de nuestro país, tienen una personalidad jurídica y que también, incluso desde la época de la Revolución Cristera, han tenido una fuerte incidencia en la población, lo cual va a determinar también en mucho, o va a afectar en mucho, en la discusión y el debate público de políticas de nivel nacional, debido a la influencia ideológica que tienen las asociaciones religiosas. Por último, como les mencionaba, está la situación de los medios masivos de comunicación, que se aborda desde la apertura en 1992, cuando se privatiza la Imevisión, que era una paraestatal, y que permite que exista una apertura en la oferta de las televisoras en México, con
una competencia entre dos grandes televisoras y posteriormente van a surgir otras, tanto de influencia local y de alcance nacional, que van a tener un papel fundamental en el proceso de la transición a la democracia y la alternancia del poder. Hasta aquí los temas que se van a tratar en esta semana. Aquí tenemos la bibliografía que se consultó de manera externa a la que les fue proporcionada en la plataforma, la cual va a estar disponible para ustedes en esta presentación, la cual ustedes van a poder descargar mediante los enlaces que ya les fueron proporcionados. Ahora vamos a tomarnos un espacio para abordar las dudas o las participaciones que ustedes puedan tener con respecto a los temas que se abordaron en esta semana. Ok, me parece muy interesante que tome en el tema de la actividad integradora. Se recomienda que para la actividad integradora ustedes tomen en cuenta las reglas de netiqueta y de comunicación virtual, que manejen un formato presentable, sobrio y acuerdo con las características de las actividades que se han venido manejando desde el módulo propedéutico en la entrega de las actividades. Es importante que ustedes incluyan la bibliografía que consultaron al momento de entregar su actividad y que también incluyan dentro de su trabajo una portada en la cual contengan sus datos, concretamente nombre, el grupo al que pertenecen, y vigilen mucho los aspectos gramaticales dentro de su redacción para que su trabajo sea claro, preciso y concreto, además de entendible. Si ya no hay alguna otra duda al respecto, me gustaría comentar que la próxima semana nosotros tenemos nuestra semana de integración, en la cual ustedes van a integrar sus saberes de estas primeras semanas en una tabla donde ustedes van a especificar 8 eventos o acontecimientos históricos que pueden ser del ámbito social, cultural, económico, político, o incluso también algún desastre natural que hayan influido o hayan tenido un papel determinante en las transformaciones de nuestro país y que influyen en nosotros hasta este momento en nuestra vida cotidiana. Pueden hablar de esta situación de la contingencia sanitaria, pueden hablar del temblor del 2017, son más cercanos a su contexto, o pueden abordar muchísimos otros temas que siguen influyendo y determinando hasta el día de hoy. Si ya no hay más dudas o algún comentario con lo que se ha mencionado en nuestra sesión síncrona, paso a despedirme agradeciéndoles su participación y pidiéndoles que tengan en cuenta estos materiales al momento de elaborar sus actividades integradoras y también sus cuestionarios formativos. Que tengan una excelente semana. Muy buenas tardes.